Bueno, muy buenos días. Bendiciones a todos. Esta mañana un poco fresca, ¿no? Con lluvia, pero bueno, damos gracias porque estamos hoy aquí reunidos con el propósito y la idea de alabar a nuestro Dios y, por supuesto, conocerle más y más. El día de hoy quería compartir con ustedes un tema que muy seguramente ha pasado en nuestro diario vivir como cristianos. Y es aquella lucha de la carne con el espíritu. Por supuesto, vamos a profundizar más adelante, pero tiene que ver mucho con con el texto que leyó nuestro hermano Jesús acerca de Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 14. Y es más o menos ahí donde nos vamos a centrar en esta mañana. Y antes de leer nuevamente el texto, quisiera hacer mención de que en muchas oportunidades, bueno, en lo personal, he visto mucho la idea de que tal vez tenemos voces, ¿no? En nuestra cabeza, en donde una nos dice lo bueno que tenemos que hacer y la otra lo malo. Muy seguramente en películas, hasta en comerciales, en donde sale esa vocecita, muchas veces con una aureola acá arriba, ¿no? Y la otra con dos cuernitos diciéndonos cada una qué es lo que debemos hacer. Por supuesto, va a ganar de acuerdo pues también a nuestros propios intereses, nuestros propios deseos. Así que bueno, vamos a leer el pasaje con esta breve introducción. Y está, recuerden, Romanos capítulo 8 para que los puedan buscar en sus Biblias. Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 14. Si alguno no tiene Biblia, por favor, nos lo hace saber y le podemos acercar una. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y es una lucha constante. Yo creo que aquí todos tendremos esa batalla diaria, ¿no? De las cosas que son de la carne y aquellas cosas que son espirituales, que es justamente lo que nos tiene hoy aquí, para fortalecer, ¿no? Ese espíritu, para fortalecer la idea de seguir la voluntad de Dios conforme Él nos lo ha dejado escrito. Y por supuesto la pregunta del millón es, ¿cómo puedo ganar esa lucha interna? ¿Cómo puedo yo, como cristiano, seguir las cosas espirituales? ¿De qué manera puedo ejercer, fortalecer, ejercitar, ¿no? Esa espiritualidad para que precisamente sea más fácil vencer la carne? Y bueno, por ahí cabe aclarar que cuando hablo de carne, no solo hablo de esto que cubre nuestros huesos, sino de la naturaleza pecaminosa de la cual estamos todos contaminados. Que con la ayuda de Dios, por supuesto, ya no somos sus esclavos, sino que somos libres para obrar en consonancia con la obra de salvación que el Señor ha hecho en nosotros. Antes también es importante entender el campo de batalla en el que nosotros nos manejamos. Entender que por más de que nos encontremos ahora en un ambiente físico, corporal, tenemos una lucha que es espiritual, ¿no? Que trasciende, que está por encima de nosotros. Y por estar encima de nosotros, precisamente, necesitamos apoyo, guía, ¿no? Acompañamiento.
Y ese acompañamiento lo hace Dios. ¿A través de quién? A través de su Santo Espíritu, el cual fue enviado, el cual demuestra su poder porque fue el mismo Espíritu, como dice el texto, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, entendiendo esa situación en la que nosotros nos encontramos, ese campo de batalla en el cual estamos luchando, es importante identificar las cosas que nos pueden hacer mal y aquellas cosas que nos pueden hacer bien. Y es fácil pensar, o es la idea de que las cosas puedan surgir mágicamente, lo que haría más fácil y sencillo, ¿no? Esa lucha o ese trabajo, pero no lo es. Requiere, por supuesto, disposición nuestra. Y eso me hace pensar de la idea de que nosotros queremos, de alguna manera, ejercitar nuestro cuerpo, ¿no? Y está bien. Pero cuando nosotros nos inscribimos en el gimnasio, por arte de magia, nuestro cuerpo queda completamente tonificado o el peso cambia drásticamente. No es así, ¿no? Requiere con solo inscribirse, sino asistir, tener constancia, disciplina, voluntad. Son muchas cosas que requieren de nosotros. Y es lo mismo que se requiere para nosotros fortalecernos espiritualmente. Disciplina, tiempo, voluntad, dedicación, que es justamente lo que afuera encontramos que no es muy amable para nosotros, porque ¿qué nos muestra el afuera? Entretenimiento, ocio, diversión. Por supuesto, al conocer a Dios, es emocionante conocer aquel ser que nos creó, aquel ser que está por encima de nuestra imaginación, aquel ser que entregó a su Hijo para darnos vida a nosotros. Esta historia que contó nuestro hermano Jonathan en el momento de la cena realmente genera un impacto importante en nosotros, porque realmente valemos el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Realmente lo merecemos? No, pero por el amor de Dios, que está por encima de eso, Él lo hizo, Él se entregó. Él hizo que por medio de ese sacrificio nosotros obtuviéramos vida. Por medio de ese sacrificio nosotros dejamos de ser esclavos del pecado para tener la libertad de vivir para Dios. Ya el pecado no nos domina. No quiere decir que no vamos a volver a pecar, pero ya no estamos bajo el control del pecado. Son cosas que la carta de Romanos explica muy bien. Y es justamente un ánimo para que podamos hacer una lectura completa del libro, de la carta. Recordemos que esto es una carta. Esto lo he mencionado varias veces. Pero ¿quién lee una carta por partes? Creo que nadie, ¿no? Te envían una carta y tú la lees completa. Bueno, eso es lo mismo, es una carta. Y la idea es leerla de principio a fin. ¿Para qué? Para entender el mensaje, lo que quiere decir el autor. Por supuesto, eso como mencioné antes, requiere que tiempo, dedicación, voluntad, negarnos a nosotros mismos, que es justamente lo que el Señor Jesús dijo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz, sígame. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer diariamente. ¿Por quién? Pues por aquel que lo entregó todo para darnos a nosotros esa salvación, esa vida. Y bueno, y recordando un poco el texto, leyendo el versículo 12, dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, otras traducciones dicen, tenemos una deuda, pero no la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Entonces, si no es la deuda con la naturaleza pecaminosa, ¿con qué otra cosa nosotros estamos en deuda? Pues si nosotros leemos todo el texto, dice que estamos en deuda con Dios, con el Espíritu, a vivir conforme Dios nos ha mostrado. Vivir conforme a la voluntad de Dios, que es santa, agradable, perfecta.
Y por supuesto, para nosotros entender aquellas cosas requiere que nosotros nos acerquemos, requiere que nosotros estudiemos, entendamos, practiquemos, no solamente que se quede en la lectura, es importante apropiarnos de lo que nos dice Dios para asimismo mejorar nuestra vida y asimismo acercarnos más y más a Dios. Por supuesto, antes de llegar al capítulo 8, hay varias menciones acerca de la naturaleza que nosotros teníamos antes y de la transformación que hemos recibido gracias al sacrificio de Jesús. Traté de buscar distintas analogías o alguna historia que nos permitiera llevarlo más tangiblemente a nuestra mente, pero la única que más se acercaba es la idea de la oruga y la mariposa, que muy seguramente alguna vez la han escuchado. La idea de que la oruga, bueno, se transforma, ¿no? Tiene ese proceso y se convierte en una mariposa. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna mariposa arrastrándose por el suelo? No, ¿cierto? Ella ha sido transformada y al ser transformada dejó su naturaleza vieja atrás. Y eso es lo que nosotros tenemos que traer hoy a nuestra mente, que esa vieja naturaleza quedó atrás. Nosotros ya no podemos seguir viviendo como antes lo hacíamos, como antes de conocer a Cristo. Nosotros ahora tenemos que vivir conforme a lo que Dios ya ha hecho en nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo y por supuesto por medio de su Santo Espíritu. Entonces, viendo esa transformación, viendo a la mariposa siendo obligada ya no a arrastrarse, sino a usar sus alas, a volar, tiene ya un cambio de vida muy drástico, porque antes, ¿qué pasaba? Antes se arrastraba. Yo creo que para ir de un lado a otro tardaría, no sé, bastantes horas, pero ya siendo mariposa, tal vez con 2 aleteos llegaba de un lugar a otro, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, de manera voluntaria, los que decidimos seguir a Cristo de manera voluntaria, ya estamos en deuda. Tenemos una obligación de vivir conforme a esa nueva naturaleza. Y fue un compromiso, fue una deuda y fue una obligación que adquirimos voluntariamente. Porque creo que nadie aquí, de los que hemos sido transformados, bautizados, fue obligado. Todos tomamos la decisión voluntariamente. Y al adquirir ese compromiso, pues por supuesto debemos vivir en coherencia a ese compromiso que adquirimos con Dios, que adquirimos con Cristo. ¿Y saben por qué? Porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios y por un precio muy alto. Si nos vamos un poquito atrás en lo que es la reunión de hoy, ¿qué estábamos conmemorando? La cena del Señor, el sacrificio de Cristo a través del pan que simboliza su cuerpo y de la sangre, la cual fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Bueno, eso fue lo que costó el precio de nuestra salvación. La vida del Hijo de Dios, quien no tenía pecado alguno, quien se despojó de su deidad para hacerse hombre y entregarse por nosotros. Un precio muy alto. Trayéndolo un poco más a nuestra parte terrenal, ¿quién daría a su hijo por la vida de otra persona? Creo que ninguno, ¿cierto? Pero Dios lo hizo, porque su amor está por encima de nuestra naturaleza. Y para entender un poco la idea de que nosotros ya no nos pertenecemos, de que ya ahora somos parte de la familia de Dios, a través, por supuesto, de la obra redentora de Cristo, que fue su muerte, sepultura y resurrección, vamos a trasladarnos un poquito para atrás y vamos a leer el capítulo 6 del libro de Romanos, de la carta de Romanos. Vamos a estar ahí, dentro de la misma carta de Romanos, capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera.
nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. Versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Nuevamente nos recuerda, ya tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida. No podemos seguir arrastrándonos como aquella oruga que ya fue convertida en mariposa. Dice, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta idea de que justamente tenemos situaciones personales que muchas veces se encuentran en esa contra, en esa lucha de las cosas, de los deseos de la carne, de esa naturaleza pecaminosa y por supuesto de las cosas de Dios, es lo que precisamente hace que nosotros debamos esforzarnos más. El saber que tenemos que luchar necesita una preparación, necesita un equipamiento. O cuando ustedes han visto en las tantas películas que seguramente cuando ven una guerra, los soldados o aquellos ejércitos van sin nada en sus bolsillos, o así como tal vez se levantaron. Ellos se preparan, ¿cierto? Se organizan, se equipan. ¿Para qué? Para ir a la batalla con las herramientas necesarias para poder salir victoriosos. Pues de la misma manera nosotros como cristianos debemos buscar eso, equiparnos, fortalecernos. Y ahí entra la idea de la armadura que se habla en Efesios, donde menciona ciertas cuestiones que nos protegen. Pero hay una muy importante dentro de toda la armadura que se usa para la ofensiva, no para defender, sino para atacar. ¿Y cuál es? La espada. Correcto. ¿Y a qué hace referencia la espada? A la palabra de Dios. Si nosotros leemos nuevamente el pasaje en el versículo 13 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Con qué damos muerte? Con la espada. ¿Con qué se da muerte en una batalla? Con la espada. Entonces, si la palabra nos dice que demos muerte a la naturaleza pecaminosa, ¿con qué tenemos que hacerlo? Con la palabra de Dios. Exactamente.
Entonces, si nosotros entendemos la idea de que estamos en un campo de batalla, de que tenemos una lucha espiritual, de que debemos equiparnos, de que debemos prepararnos, dedicarnos, fortalecernos para justamente salir victoriosos, pues necesitamos conocer bien el contexto que nos rodea y prepararnos para dicha batalla. ¿Para qué? Para no caer, para fortalecernos y por supuesto para permitir que Dios mismo obre a través de su palabra y por medio de su espíritu para nosotros vencer la tentación. Si nosotros leemos la carta, los primeros capítulos de la carta de Romanos, vamos a darnos cuenta de que se menciona mucho el pecado, la carne, la situación en la que nosotros estamos antes de seguir a Cristo. Y eso ha sido también, por supuesto, en consecuencia a la misma lejanía del hombre de Dios. Cada vez, entre más se aleje el hombre de Dios, más maldad, injusticia y aberraciones se van a encontrar. Es por eso que nosotros, para fortalecernos, ¿a quién debemos acercarnos? A Dios. Para formar precisamente ese cristiano que el Señor quiere que seamos. Acercarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto esa lucha no va a ser pasajera. De antemano les digo que va a ser una lucha que va a estar hasta el final de nuestros días. Porque mientras vivamos en este mundo terrenal, vamos a estar nuevamente bajo la carne. Y este cuerpo imperfecto justamente va a ser que nosotros tengamos siempre ese deseo pecaminoso de apartarnos de Dios. Pero por supuesto hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De que Dios, a través de su palabra y por medio de su Santo Espíritu, nos fortalece para que esa lucha sea llevadera, para que esa lucha, para que esa batalla nosotros podamos salir victoriosos. Correrla acompañados de Dios, no bajo nuestras propias fuerzas. Porque si lo hacemos bajo nuestros propios términos, bajo nuestra autosuficiencia, ¿qué va a pasar? Vamos a perder. No hay manera de ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque luchamos contra un enemigo que muchas veces lo hacemos invisible. Luchamos contra un enemigo que es sigiloso, que no se presenta con aquella maldad o con aquella destrucción que contiene. La palabra en 2 Corintios 11:14 dice que el diablo se presenta como ángel de luz. Entonces, el pecado, ¿cómo se nos va a presentar? De manera atractiva, de manera emocionante, de manera satisfactoria, de manera tolerante, diversa. Bueno, y otras palabras más que ahora solemos escuchar mucho por ahí, que suelen ser palabras comodín, donde haya derechos, tolerancia, empatía, tiene que estar bien. Pero no es así. Justamente el pecado se presenta como algo bueno, que si nosotros no estamos capacitados, vamos a perder. Nos vamos a dejar engañar, porque estamos luchando contra el engañador por excelencia, mentiroso. No nos creamos que vamos a estar por encima, si no es por medio del conocimiento de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces pensemos, hoy, un día de lluvia, hace frío, seguramente muchos pasó por su cabeza no de que no vayamos a asistir hoy.
Pero ese pensamiento no viene acompañado de que no vamos a defraudar a Dios. Dios nos está esperando, los hermanos nos están esperando. Vamos a perder esa comunión con Dios. No, dice, uy, hace frío, me voy a enfermar. Después para la vuelta. O sea, se nos presenta precisamente de manera justificativa. Y es solo tocando la superficie, ¿no? ¿Qué podríamos pensar de tal vez una persona que quiera engañar a su cónyuge? No se va a presentar el pecado de manera así de que no, engañemos a tu esposa, destruyamos tu familia, arruinemos a tus hijos. No, se presenta hoy como, quiero nuevamente activar esa chispa, nuevamente encontrar ese romance, tal vez encontrar lo que no tengo en casa. Y muchas otras cosas más. Se presenta de manera beneficiosa para nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos anclados en la palabra de Dios? Vamos a perder. Por supuesto, también es importante cortar ese tipo de pensamientos y deseos de raíz. Porque muchas veces, y esto pasa muy a menudo, es que tal vez no caemos de primerazo, pero dejamos una pequeña apertura. Dejamos que vaya haciendo nido en nuestra mente. Y ese deseo, ese pecado, va empujando cada vez más la puerta, cuando en algún momento ya va a entrar con todo. Entonces la idea de que nosotros hagamos morir los deseos de la carne va muy acompañada con lo que nosotros entendamos que es la voluntad de Dios. La manera en que nosotros desobedecemos sus mandamientos. La manera en que nosotros, por supuesto, vamos en contra de la voluntad que Él nos dejó plasmada en su palabra. Pero para no errar, necesitamos conocer. Y eso lo podemos asemejar mucho con el tema del fútbol, que aquí en Argentina es tan popular. Y nadie entra a la cancha no conociendo las reglas del juego. ¿O sí? El arquero, el portero, sabe que no puede tomar la pelota fuera de su área, ¿no? Los jugadores, los delanteros saben que tienen que permanecer siempre detrás de la línea de la defensa. ¿Por qué? Porque su gol se va a ver anulado, ¿cierto? Si llega a estar en fuera de juego. ¿Qué pasa si qué pasa si el balón traspasa la línea que demarca la cancha? Se termina el juego ahí y hay que tener un saque de banda, tiro de esquina, etcétera, ¿cierto? Se necesitan conocer las reglas del juego. ¿Para qué? Para poder ganar el partido. Lo mismo sucede en nuestro ámbito espiritual. Necesitamos conocer el campo de batalla. Necesitamos conocer nuestro rival para poder, ¿qué? Ganar, salir victoriosos. Por supuesto, no solos. Necesitamos el apoyo y la compañía de Dios a través de su Santo Espíritu, el cual habita en nosotros al momento de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Porque recuerden, ¿qué dice el versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero ¿cómo el Espíritu de Dios empezó a morar en nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Cómo fue ese punto en el que no habitaba Dios en nosotros y empezó a habitar de la nada Dios en nosotros? ¿Hubo un proceso? ¿Hubo una conversión? ¿Hubo un arrepentimiento? ¿Hubo un deseo interior de querer hacer la voluntad de Dios? Sí, previamente nosotros escuchamos. Nuestra fe fue aumentando y fuimos entendiendo la voluntad de Dios y, por supuesto, obedeciéndola a través de su palabra, a través del conocimiento que tal vez los distintos hermanos fueron compartiendo con nosotros. Y asimismo nosotros nos fuimos apropiando de ellos y, por supuesto, en busca de seguir la voluntad de Dios, los obedecimos. Y es ahí cuando
tomamos la decisión de bautizarnos, de entregar nuestra vida a Dios. Y en ese punto, según la palabra, según Hechos 2:38, el Espíritu de Dios empezó a habitar en nosotros. Entonces, hermanos, si ustedes eventualmente tienen esa lucha carnal y caen y saben que están haciendo mal, tengan presente que es Dios el que se les está avisando de las cosas que nosotros precisamente estamos haciendo en contra de su voluntad. Y eso no lo tiene las personas de afuera, las personas que dan rienda suelta a sus malos deseos. Ellos justamente pasa eso, dan rienda suelta a todo lo que puede pasar por sus mentes, por sus corazones. Y es allí donde tal vez mencionaron un poco el tema de las emociones que hablamos que entre los padres y los hijos. De nosotros identificarlas y por supuesto tener control de ellas. En sí las emociones, los sentimientos no son malos como tal. Es la manera en que nosotros nos enfrentamos a ellos. Las decisiones que tomamos frente a aquellos sentimientos o emociones que tenemos constantemente. Así que leyendo el texto, tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación, tenemos una deuda con Dios de dar muerte a los malos deseos. Y eso requiere, como mencioné anteriormente, preparación, entrenamiento, como bien di el ejemplo del gimnasio. Si fuera solo inscribirse, créanme que yo ya hubiera hecho muchas inscripciones, pero requiere justamente eso, desplazarse hasta el lugar, tomar tiempo, dedicarse, someter el cuerpo, porque no es solamente hacer ejercicio, va acompañado de otras cosas. Bueno, seguramente los que hacen ejercicio lo saben. Alimentación, hábitos, descanso, son muchas cosas que justamente acompañan para, por supuesto, tener una buena salud. Así que mientras nosotros más conozcamos las Escrituras, más nos llenaremos del Espíritu de Dios, quien fue el que las inspiró. Recordemos también eso. El Espíritu de Dios inspiró la palabra, inspiró las Escrituras. Por ende, si nosotros queremos estar llenos del Espíritu de Dios, necesitamos estar llenos de esto. No ocurre de manera mágica. No es que entramos aquí a las aguas y salimos y ya está todo resuelto, no. La palabra es clara y dice, den muerte, hagan morir. Es un llamado a nosotros. Está en voz activa. Depende de nosotros. Por supuesto, en dependencia de Dios, no bajo nuestros propios esfuerzos. Nosotros en alguna oportunidad con los varones tuvimos un estudio respecto, bueno, a distintas cuestiones y hablando de las adicciones, tocamos los 12 principios que tienen los alcohólicos anónimos. No sé si alguno haya tenido la oportunidad de estudiarlos. ¿Saben cuál es el primer principio? ¿No? Depender de un ser superior. Claro está, en el caso de nosotros entendemos que es Dios, pero bueno, como es este lugar, ¿no? O esta organización de Alcohólicos Anónimos que busca justamente ayudar a las personas de esa adicción y entendiendo que, bueno, hay distintas religiones, creencias y demás, lo expresa de esa manera. Necesitas ayuda de un ser superior. Pero en nuestro caso como cristianos, si eso tiene base bíblica, dependemos y necesitamos de Dios para vencer el pecado. Si nosotros nos enfrentamos tú a tú con el pecado, vamos a perder. No vamos a ganar. Por eso necesitamos de la obra regeneradora de Dios a través de su Espíritu Santo por medio de que nosotros entendamos la palabra. Van unidas, entrelazadas. Así que bueno, el Espíritu Santo
nos proporciona el deseo, la determinación y nos acompaña en la disciplina necesaria para enfrentarnos al pecado. Vayamos a Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice así, nuevamente un llamado para los cristianos. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por esas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo eso. Bueno, menciona algunas otras cosas más. Pero la idea es que antes teníamos una naturaleza distinta. Éramos esclavos del pecado. Ahora ya no. Ahora hemos sido libertados. ¿A través de qué? A través de la obra de Dios, a través de la verdad, a través de la palabra. Que decía el Señor, y la verdad os hará libres. ¿Dónde encontramos la verdad? Acá. ¿Queremos ser libres? Acá. Entonces es una labor, es una responsabilidad nuestra. ¿Qué decía el Señor en Mateo 5? Si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿que te lo saquen? Sácatelo. Es mejor estar sin un ojo que ser quemado todo tu cuerpo entero en el infierno. Es nuestra responsabilidad, por supuesto, sostenida por el Espíritu de Dios. Es una ocupación que debe ser responsable. Es una obligación que debemos entender correctamente para sí mismo, abordarla eficazmente, para no perder tiempo. Y eso nos lo va a decir Filipenses. Ya nos vamos acercando al final. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Es por medio del Espíritu de Dios, es por medio del conocimiento de la voluntad de Dios que nosotros podemos acercarnos correctamente a Él y vivir justamente en coherencia con lo que nosotros ya voluntariamente decidimos vivir. Debemos identificar los deseos de la carne e identificar los deseos del Espíritu para vivir conforme a aquellas cosas que Dios nos ha dicho. Por supuesto, esto va a ser únicamente por medio de la obra de redención de Dios a través del Espíritu Santo. Romanos 8:5, un poco antes de lo que habíamos leído al principio. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Algunas otras versiones dicen las cosas de la naturaleza, las cosas del Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu? ¿Cuáles son aquellas cosas del Espíritu? Son aquellas cosas que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Así que la idea de que nosotros podamos
salir victoriosos ante esa lucha constante que tenemos el día a día de los deseos de la carne y los deseos del espíritu, necesita un gran fortalecimiento de esa parte espiritual, ese entrenamiento, del cual el día de hoy yo los motivo a cada uno de ustedes a conocer cada vez más la palabra de Dios. Va acompañado, por supuesto, de otras áreas de nuestra vida espiritual, como la oración, como la comunión, como los estudios, todos aquellos espacios que la iglesia dispone para la edificación de la iglesia se hace con un propósito: el fortalecernos, el equiparnos, el acompañarnos en esa lucha. Porque a pesar de que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, también estamos siendo acompañados como familia, que por supuesto nos da aliento, nos da esperanza, ¿no? Nos enriquece distintos puntos de vista, distintos testimonios, distintas maneras en las que hemos visto Dios obrando en la vida de cada uno. Eso nos llena de esperanza. Y para aquellas personas que por ahí están en ese proceso de acercarse a Dios, hay esperanza en Él. De que, por supuesto, en nuestra vida en general vamos a sufrir, vamos a pasar luchas, pruebas, aflicciones, pero con Dios esas pruebas, esos sufrimientos y esas luchas tienen un propósito, y tienen un propósito eterno que trasciende nuestra vida terrenal y del cual nosotros vamos a poder disfrutar al momento de que nuestra vida acá en la tierra termine. A veces es difícil hablar de la muerte, pero es algo que en algún momento a todos nos va a llegar, perdón. Y que después de eso, si nosotros, por supuesto, optamos por el camino de Dios, vamos a tener la posibilidad de vivir eternamente al lado de Dios. Así que esto es como ánimo, hermanos, esperanza, para que todos en familia nos acompañemos, nos cuidemos y, por supuesto, nos animemos. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga este mensaje en los corazones de cada uno y, por supuesto, podamos permitirle a Dios obrar en nuestras vidas a través de su palabra y con la guía del Espíritu de Dios. Que el Señor los bendiga.